quiero que en esta mañana estudiemos juntos un texto que venimos hablando estos días, ¿no? Que venimos hablando como iglesia y está en Mateo capítulo 9. Entonces te invito a que abras tu Biblia y vamos a leer Mateo capítulo 9, el versículo 14 al 17. Amén. Me gustaría antes de comenzar que oráramos un momentito, ¿vale? Amado Dios, te damos muchas gracias por esta mañana. Gracias porque tú nos invitas, Señor, a acercarnos a ti con un corazón confiado, Señor, en quién eres, Cristo Jesús. Gracias porque tú eres un Dios de misericordia, de amor, de verdad, Señor. Y eres a ese Dios al cual hoy nos acercamos. Oro en el nombre de Jesús, que tu Espíritu Santo, Señor, me dé la libertad para hablar tu palabra, Señor, nos dé la libertad para escuchar lo que hoy tú quieres hablarnos, Señor, y te damos gracias porque tú nos edificas en tu palabra y en tu verdad, Señor, en el nombre de Jesús, amén. Amén. Antes de leer el texto, quería preguntarles si alguno de ustedes ha experimentado o ha vivido esto del jet lag. ¿Todos saben qué es jet lag? ¿Sí? ¿Y alguno lo ha experimentado? ¿Qué tal esa sensación? Fuerte, pesada, ¿no? Entonces, el jet lag, por si alguno no tiene claro, entonces es esta como alteración o ese trastorno que se da como en nuestro sueño, en nuestro cuerpo, que se produce cuando cambiamos como de zona horaria, ¿no? Cuando viajamos normalmente de un país a otro y el uso horario cambia, ¿no? Entonces dice, se produce porque nuestro reloj biológico interno permanece sincronizado con su horario habitual, ¿no? Y no coincide con el horario del nuevo destino, ¿no? Entonces ya nuestro cuerpo viene habituado a un ritmo, a una manera, y mientras vuelve y se adapta a esto nuevo, le cuesta, ¿no? Le cuesta como esa transición y se experimentan un montón de cosas. A mi padre le dio súper duro, los primeros días se dormía como a las 3, yo ya con mi manzanilla para que se acostara. El tema también de las comidas, ¿no? Entonces, tu cuerpo viene habituado a algunas cosas. Entonces, esto el pastor el domingo pasado nos compartió un poquito. ¿Quién recuerda de qué iba el domingo pasado? ¿De qué hablamos? Por aquí, por aquí. Recordamos que era como una cena, una comida, un llamado. Santa Cena, no. Mateo, muy bien. Cuando Jesús le hace la invitación a Mateo de que lo siga y fueron y terminaron como cenando en su casa, ¿no? Cenando en la casa de un pecador. Entonces, digamos que el Evangelio nos viene hablando como que Jesús viene haciendo diferentes intervenciones, ¿no? Que mostraban que para su tiempo o para su época no eran muy bien vistas, ¿no? Estaban produciendo como un poquito de molestia, incomodidad en las personas, venía con diferentes y nuevas maneras de hacer las cosas, ¿no? Entonces, ¿qué estaba sucediendo? Estaba como sacudiendo a las personas. Y eso es de lo que hoy vamos a leer, ¿no? Entonces, Mateo capítulo 9, del versículo 14 al 17, está hablando de una pregunta, de las preguntas e incomodidades que empezaban a surgir en las personas que estaban escuchando el mensaje de Jesús, que estaban escuchando y viendo lo que Jesús ahora estaba empezando a hacer o estaba haciendo. Entonces, quiero leerlo, esta es nueva traducción viviente, y no estoy mal. Entonces, voy a leerlo. Dice, un día los discípulos de Juan el Bautista se acercaron a Jesús y le preguntaron, ¿por qué tus discípulos no ayunan como lo hacemos nosotros y los fariseos? Jesús respondió, ¿acaso los invitados de una boda están de luto mientras festejan con el novio? Por supuesto que no, pero un día el novio será llevado y entonces sí ayunarán. Además, ¿a quién se le ocurriría remendar una prenda vieja con tela nueva? Pues el remiendo nuevo encogería y se desprendería de la tela vieja,
lo cual dejaría una rotura aún mayor que la anterior. Y nadie pone vino nuevo en cueros viejos, pues los cueros viejos se reventarían por la presión y el vino se derramaría, y los cueros quedarían arruinados. El vino nuevo se guarda en cueros nuevos para preservar a ambos. Quiero leerles en otra versión un par de versículos. Dice, el profeta Juan es conocido por hacer que sus discípulos ayunen a menudo y oren. Como líderes religiosos del país, nosotros hacemos lo mismo, porque tú y tus discípulos pasan la mayor parte del tiempo disfrutando de banquetes. Otra versión, ¿no?, de cómo se acercaron a preguntarle a Jesús. O sea, si nosotros, que somos líderes religiosos, otros que son discípulos de Juan, que eran muy conocidos en ese tiempo, estamos ayunando, porque tus discípulos no hacen lo mismo. Y cuando Jesús le responde, en esta versión, el último versículo dice, nadie rasga una prenda nueva para hacer parches para una vieja y gastada. Si rasga la nueva para hacer un remiendo para la vieja, no pegaría con la ropa vieja. ¿Y quién echa vino nuevo en odres viejos? Si alguien lo hiciera, los dos odres viejos reventarían y el vino nuevo se echaría a perder. Sin embargo, vosotros decís, lo de antes es mejor, y ni siquiera queréis probar el vino nuevo que yo traigo. Me encantó esta versión. Jesús termina diciendo, sin embargo, vosotros decís, o ustedes dicen, lo de antes es mejor, y ni siquiera quieren probar el vino nuevo que yo traigo. Entonces, vamos a estudiar entre todos un poquito, ¿no?, el contexto, o bueno, recordar quiénes eran estos grupos de personas que se acercaron a preguntarle a Jesús, ¿no? Entonces los fariseos era este grupo religioso de esa época, como personas conocidas en su momento por las prácticas que hacían, la manera en que vivían, ¿no? Y en el tema de ayuno era como una disciplina de piedad o arrepentimiento, ¿no? Y normalmente por la parte de la ley de Moisés, ellos debían ayunar una vez en el día de la expiación, pero ellos agregaron 2 días más como una rutina estricta, ¿no? O sea, sí o sí vamos a ayunar 2 días más. Según lo que leía un poquito, establecieron como 2 días, que eran lunes y jueves. Y recordaban, según la tradición, estos días correspondían a la subida y a la bajada de Moisés del monte Sinaí. Entonces, ellos ya tenían como estos 2 días establecidos para ayunar, pero era más como un rito, ¿no? Una costumbre que ellos habían adquirido. Entonces, claro, era una práctica buena que ellos venían haciendo dentro de sus prácticas religiosas. Y ahora están los discípulos de Juan. Y los discípulos de Juan también ayunaban frecuentemente, tenían el ayuno como un hábito, también intervalos ya establecidos, ayunamos tales y tales días, y en ese momento el enfoque era un sentido de duelo, porque no sé si recordamos, pero Juan el Bautista estaba preso. Entonces ellos oraban, ayunaban, como en este sentido, ¿no? Ayunaban por la libertad de su maestro. Entonces, estas 2 personas, estos 2 grupos de personas habían aprendido de sus maestros algunas formas y maneras, ¿no? Cuando ellos vieron que ahora venía Jesús, un nuevo maestro reconocido, ¿no? Y venía como haciendo cosas muy diferentes a las que ellos hacían, empezó a generar en sus corazones interrogantes e incomodidad, ¿no? Empezaron a cuestionar las prácticas o las maneras de Jesús, ¿no? Porque ellos dicen, ¿por qué no está haciendo lo mismo? ¿Por qué si es un maestro de la ley? ¿Por qué si es un maestro de la palabra? ¿Por qué sus discípulos no están ayunando como nosotros lo venimos haciendo, ¿no? Entonces cuestionaban y comparaban las prácticas que habían aprendido con las nuevas maneras que Jesús estaba viniendo o estaba enseñando, ¿no? Entonces vamos a ver la manera en que respondió Jesús. ¿Cómo respondió Jesús? Entonces él utilizó ejemplos y metáforas, ¿cierto? Aparecen 2 elementos. ¿Cuáles elementos? ¿De qué les habló? De vestido y de vino, ¿no? O sea, como estas 2 metáforas para enseñar una verdad, ¿no? Entonces, ¿por qué les habla de lo viejo y lo nuevo? También es una pregunta. Dice, está hablando de unos vestidos nuevos, de unos vestidos viejos, de unos odres viejos y un vino nuevo, ¿no? Entonces,
hay una verdad que Cristo quiere enseñarnos. Entonces, la ropa de la parte de los vestidos, ustedes pueden ir siguiendo ahí el texto, yo voy como parafraseando, dice que de los vestidos, si hay un vestido que está viejo, pues no le vas a poner un parche nuevo, ¿no? ¿Por qué? Porque el parche nuevo va a empezar a cambiar, a hacer sus maneras y se va a dañar tanto el nuevo, tanto el viejo como el nuevo. Entonces les está diciendo, no se pueden mantener los dos. O sea, o cambias todo por lo nuevo o mantienes todo con lo viejo, pero no se pueden preservar. De los odres y del vino les dice, no sé si recordamos, pero en ese tiempo los odres viejos, como que llevan un tiempo de utilidad, se ponen como rígidos, ¿no? Porque eran como cueros donde guardaban el vino para que se fermentara. Y el proceso de fermentación, o sea, hace que haya como que se expanda, ¿no? Entonces Jesús usa estos ejemplos que ellos entendían en su momento y les dice como, claro, cuando ustedes echen vino nuevo en esos odres viejos, eso va a empezar a agrandarse y se van a dañar. Entonces, vuelve y les reitera con esto, si no se cambian esos odres viejos para recibir el vino nuevo, ambos se van a echar a perder. No se pueden preservar las dos cosas. Jesús está dándoles un mensaje, mira, hay algo nuevo que está sucediendo, que está viniendo, que estoy trayendo, pero hay algo viejo a lo que ustedes deben estar dispuestos a renunciar o dejar atrás. No se pueden mantener. Entonces, ¿qué verdad el Evangelio nos quiere ilustrar este texto? Entonces, ese vino nuevo representa eso que estamos hablando, ¿no? Las buenas nuevas de salvación, lo que Jesús venía a hacer, eso nuevo, ¿no? Una salvación por la gracia, una obra en que iban a ser justificados por medio de la obra de Cristo Jesús, ¿no? Ya ese vino, esos odres viejos simbolizaban como el legalismo, las tradiciones humanas, la mentalidad religiosa que no podían, y ellos les costaba, ¿no? Como aceptar esta renovación espiritual. Pero Jesús les estaba diciendo, yo vengo a hacer cosas nuevas y diferentes, ¿no? Y si uno ve la palabra de Dios, la venida de Jesús que produjo, donde Él estuvo, donde Él estaba, siempre había una reacción, ¿no? Una reacción porque Él venía a hacer todo diferente. Entonces, normalmente produce en nosotros esa sensación de incomodidad, ¿no? La Paz al inicio decía un poquito eso de los planes, ¿no? Cuando hay un cambio de planes, eso a nosotros como que nos mueve, ¿no? Nos incomoda esa nueva realidad, ¿no? Entonces Jesús les está diciendo, yo vine a hacer algo nuevo. Tienen que aprender a renovar también su mente, su manera de pensar, tienen que aprender a adaptarse a esto que ahora yo estoy trayendo. Entonces, ¿qué tenemos que dejar atrás? Quiero hacerte algunas preguntas y te vayamos pensando en eso, ¿no? Con este entendimiento. ¿Qué tenemos que dejar atrás? ¿Qué cosas nuevas debo abrazar para el avance del reino y la formación del carácter de Dios en mi vida, ¿no? Entendiendo que hay cosas que hacen parte, que fueron buenas, porque esas prácticas del ayuno eran prácticas buenas, ¿verdad? Pero no eran para un momento, un tiempo específico. Ahora en tu vida, traigámoslo a este tiempo, a nuestra vida, nosotros como iglesia, como comunidad, ¿no? A nuestra vida de fe, ¿qué cosas nuevas Dios quiere hacer, quiere empezar a traer a nosotros como comunidad, quiere empezar a hacer en nuestra vida, pero nosotros tenemos que dejar atrás las cosas viejas, las cosas pasadas, ¿no? Quería contarles un poquito algunas cosas que Dios me ha llamado a dejar y ahora está haciendo lo nuevo, ¿no? Entonces hace poco he estado como reflexionando mucho en el tiempo que estaba aquí sirviendo a Dios, haciendo misiones, ¿no? Y claramente mi plan no era estar, voy a decirlo así muy honestamente, mi plan no era estar trabajando en un bar. Mi plan era, mi ideal, ¿no? Cuando yo llegué, dije, yo voy a estar recorriendo las ciudades de España, predicando en las iglesias, voy a estar acompañando, voy a estar predicando en las casas, por las calles. O sea, yo tenía un ideal de las misiones, una cosa impresionante. Creo que Dios honra esa fe. Pero cuando llegué al lugar, ¿no? Ya como que estás aquí y Dios te presenta una nueva realidad, una nueva manera en que Él quiere establecer su reino, una nueva manera en que Él va a empezar a obrar.
y tenía dos opciones: o abrazaba eso nuevo de parte de Dios con todo lo que me costaba y me cuesta, o me quedaba atrás ensillada en mi manera y le decía, no, pero es que yo dije que yo venía a predicar y si yo no voy a estar en los grupos orando, en mis grupos familiares, yo no quiero ser parte de eso que estás haciendo, ¿no? Entonces, eso es algo de lo que Dios estaba haciendo en mi vida, ¿no? Literalmente Dios me dio una nueva profesión. Ahora soy cocinera profesional. Entonces, Dios quiere hacer cosas nuevas, ¿no? A su manera quiere formar su carácter en nosotros. A su manera quiere que su iglesia se extienda y crezca en este lugar, ¿no? Pero para eso tenemos que abrazar y estar abiertos a las formas y nuevas maneras que Dios tiene para nosotros. Amén. También recordaba, no sé si el padre ya lo compartió, pero me atrevo a compartir un poquito de esto de tu nuevo empleo. Entonces, a mí me impactó demasiado eso, ¿no? Como cuando Dios quiere hacer algo, literalmente creó hasta un empleo nuevo, o sea, creó un cargo nuevo. Entonces, la manera en que Dios obra es así, y si nosotros vemos la palabra, es un Dios creativo, un Dios que constantemente está haciendo cosas diferentes, pero nuestra humanidad es todo lo contrario. Nuestra humanidad que busca seguridad, certeza, control, lo que conozco, ¿no? Porque me es más fácil, porque me apoyo en mí misma, ¿no? En mi prudencia, en mi sabiduría, en mis fuerzas. En cambio, abrazar todo lo nuevo de Dios me demanda soltar mis tradiciones, soltar mis maneras. Yo lo venía haciendo así, no sé si hemos escuchado o somos esas personas que decimos, yo lo hago así. Toda la vida mi abuelita tiene un tiesto, no sé cómo dicen acá, para arepas, una paila para arepas, y si no hace la arepa en esa paila, ella no deja de hacer su arepa. Es aquí donde se hacen las arepas, ¿no? Y parecen como ejemplos cotidianos, pero a veces somos así en nuestra vida. Es así como yo lo aprendí, así lo hacíamos, ¿no? Entonces, también he pensado, ¿no? Un poquito en el contexto de iglesia, porque quiero que lo traigamos a nuestra vida personal, pero también como comunidad, ¿no? Como iglesia de Cristo. Entonces, yo he visto muchas transiciones o muchos cambios en las iglesias donde yo he estado, ¿no? Entonces, o por ejemplo, también la parte de la misión. Me ha llevado a muchos lugares donde hacen cosas totalmente nuevas y diferentes para mí, ¿no? Entonces, la manera en que las personas predican o evangelizan o adoran al Señor, ¿no? Entonces, yo he ido a iglesias, si ya se los he contado, ¿no? Como he ido a iglesias donde alababan al Señor con vallenato, donde alababan al Señor. El pastor estaba con sus bermudas acá, su playera de palmas, de colores, adorando, y yo veía personas que venían al arrepentimiento, que conocían de Cristo, que eran bautizadas, que empezaban una vida de fe. Entonces, a mí me impactaba porque eran nuevas maneras de ver la iglesia, de hacer iglesia, de ser iglesia, ¿no? Otras personas que iban a los parques y tenían conversaciones con los universitarios de temas de todo, como temas de la actualidad, del arte, de las finanzas, de la vida, ¿no? Entonces era como un evangelismo al pensamiento. Era la primera vez que yo escuchaba ese término. El chico que llevaba esto decía, vamos a hacer un evangelismo al pensamiento, la manera en que las personas piensan, como al razonamiento. Entonces era una manera nueva para mí. Yo decía, pero si en el evangelio, si en el momento del evangelismo, tú no vas a orar por las personas y le vas a dar un tratado, para mí era, no evangelizó. Pero él venía con un café, unos cuadros de arte, unas obras de teatro y presentaba a Cristo. Eran nuevas maneras de llegar a las personas que en su momento generaron en mi tensión y me costó un poco abrazar. Pero creo que el reino de Dios está avanzando, ¿no? Y Dios busca todas las maneras posibles de hacerlo. Pero a veces nosotros no queremos ser parte, no queremos involucrarnos por no cambiar nuestras formas. Entonces, ¿qué debemos hacer? Si ya entendemos que Dios quiere hacer algo nuevo y que a nosotros nos cuesta, ¿qué podemos hacer, no? Entonces, en la metáfora que Cristo nos está hablando en el Evangelio de Mateo, que estamos viendo, dice, es necesario dejar una y abrazar la otra, ¿no? O sea, la invitación es esa, no pueden mantenerse las dos, hay que abrazar eso nuevo, ¿no? Entonces, ¿recuerdan al inicio que les pregunté sobre el jet lag? Entonces, hay como tres
partes o tres fases en ese, mientras te regulas, ¿no? Entonces la primera parte es la llegada, le aparecía así, ¿no? Llegada y desorientación, ¿no? Entonces es como un momento de tensión. Cuando llegas y tienes todas las sensaciones de mareo y que no puedes dormir, esa incomodidad, ¿no? Entonces, le puse tensión o transición. Entonces la palabra transición se refiere al proceso de pasar de un estado o modo a otro distinto, ¿no? Esa es una transición, estar en este lugar y vivir todo un proceso para llegar a otro punto. Entonces, ¿qué implican esas transiciones, esos cambios? Implican despedidas, implican abrazar cosas nuevas, implican abrirse a lo nuevo del Señor, implican dejar nuestros modelos y maneras en que hemos venido haciendo algunas cosas. ¿Y por qué nos incomoda tanto los cambios? ¿Ustedes qué creen? ¿A ustedes también les incomodan los cambios? Cuando hay cambios de planes en sus vidas o hasta un cambio de plan en el horario, ¿no? Yo era, creo, súper estricta con mis maneras, ¿no? Y Dios vino, desbarató todo. Entonces, ¿qué producía en mí? En mí producía incomodidad, temor a lo nuevo, temor a esta nueva manera, ¿cómo lo voy a hacer, no? Porque parecía funcionar. Si lo anterior me funcionaba, si lo anterior era efectivo, ¿yo para qué voy a coger esto nuevo, no? Entonces, ese es el momento de incomodidad que nos llama a dejar nuestras viejas maneras. Quiero leerles una frase de Antonio, no José Antonio, otro Antonio. Antonio Gramsci, dice acá. Dice, cuando lo viejo no termina de morir y lo nuevo no termina de nacer, es una etapa incómoda pero necesaria para el progreso, ¿no? Se puede entender como la base de lo nuevo, se puede entender cómo la base de lo nuevo se construye descifrando los aciertos y errores de lo viejo. Entonces, cuando lo viejo no termina de morir y están haciendo lo nuevo, hay un momento de tensión, pero que es necesario para el progreso. Quiero que leamos Isaías 43, versículo 18 y 19. Dice, voy a leerlo, esa es una versión en inglés. Dice, deja de obsesionarte con el pasado, le está diciendo Dios al pueblo. Escuchemos, deja de obsesionarte con el pasado. Ni siquiera te acuerdes de esas cosas antiguas. Estoy haciendo algo completamente nuevo, algo sin precedentes. Incluso ahora está brotando, creciendo y madurando. ¿No lo percibes o no te das cuenta? Abriré un camino en el desierto y haré manar ríos en la soledad. Amén. Me encanta esa palabra de Dios, dice. La Reina Valera dice, no te acuerdes de las cosas pasadas, o sea, no vivas en el pasado, lo está diciendo, yo estoy haciendo cosas nuevas y diferentes, estoy abriendo un nuevo camino para ti. Entonces, la primera es tensión, esa transición que aunque nos cueste va a ser algo bueno, soltar siempre va a ser algo bueno. Entonces, la segunda parte es como la adaptación progresiva, ¿no? Ya te vas involucrando en el ritmo del lugar, el ritmo horario, ¿no? Me encanta porque yo le decía a mi padre como, papi, de verdad te adaptaste muy bien, demasiado bien, tanto que se levantaba ya tarde, o sea, bien a mi ritmo, porque mi ritmo demandaba levantarme más tarde, todo culminaba tarde en la noche, ¿no? Y él es muy de horarios, ¿no? Desayunaba, las colombianas sabemos, muy a las 8 desayunan, a las 12 almuerza, a las 7 comen. Y acá desayunaba a las 11:30 conmigo, comía a las 5 y terminaba cenando como a medianoche. Entonces, pero él dijo, me gustó cuando dijo, yo vine a vivir toda la experiencia. Y si acá es así, si se come más tarde, yo bueno. Entonces, viene esa parte de una adaptación progresiva en el cambio. Entonces, rendir mis maneras, ¿qué se debe hacer en esa parte? Debo rendir a Dios todas las formas y maneras en que yo venía viviendo, las maneras en que yo solía pensar o hacer las cosas, ¿no? Entonces, debo rendir mi deseo de replicar lo anterior. Entonces, esta etapa, digamos que expone muchas cosas, muchos pecados, diría yo, ¿no? Y uno de esos que Dios me ha resaltado un montón es el pecado de la obstinación.
A veces somos obstinados en algunas cosas. Es que esta era la manera, esta era la forma, así lo hacíamos 20 años atrás, así lo hacían en mi lugar, así yo lo venía haciendo. Entonces, eso es ser obstinados, hermanos. Cuando Dios nos está hablando de hacer cosas diferentes, de abrazar nuevas cosas, y yo me quedo en lo anterior, hay un pecado de obstinación, una mente cerrada a la transformación, una persona que quiere controlar, porque normalmente la razón por la que no queremos salir de nuestra zona de confort es porque yo tengo el control de todas las cosas, ¿no? Eso me funcionó, eso me parecía bien. Quedarme en las experiencias pasadas. Cuando nosotras estuvimos haciendo nuestra escuela de misiones en Colombia, hay un área que se llama creatividad y enseñan todo lo del tema de obras de teatro, cómo llegar a las personas como de otras formas. Y un principio que nos enseñan en esta escuela es la flexibilidad, el principio de la flexibilidad, y nos hacían mucho énfasis en esto, porque normalmente cuando sales a viajes misioneros, casi el 80% de las veces cambia el plan. Tú llegas a la iglesia, vas a servir esta semana en esta iglesia, y a pesar de que hay un plan de trabajo donde tú llegas con los pastores, las personas del lugar, normalmente cambian todo, ¿no? Entonces, o llegas, preparas lo que le pasó al Paz, preparó una enseñanza para padres de adolescentes y llegaron un montón de adolescentes. Entonces, flexibilidad. El pastor ya puede decir, no, la charla era solo para padres, se me van los niños. No, entonces debemos ser flexibles en nuestra vida, en las etapas de nuestra vida, en los cambios también, ¿no? Entonces nosotros nos hacían mucho énfasis, tienes que ser flexible, estar dispuesta a cambiar. No fue por este lado, bueno, y la flexibilidad implica un buen ánimo, ¿no? Porque yo puedo empezar a hacer lo nuevo, pero quejándome, ay no, pero es que de verdad, pero si me entiendes, si no hace parte como el gozo o estar dispuesta a abrazar eso nuevo, creo que también podemos caer en el pecado de la queja. Entonces, quiero que meditemos en esto. Eclesiastés 7:10. Si quieres, puedes buscarlo, voy a leerlo creo que la traducción viviente, usted dos versiones. Dice, no añores, dice el Señor, no añores viejos tiempos, no es nada sabio. Otra versión dice, no preguntes por qué todo tiempo pasado fue mejor. No es de sabios hacer tales preguntas. Entonces, Dios está diciendo, no añores viejos tiempos. Hay algo nuevo sucediendo. ¿Y cuál ha sido el resultado de esa dependencia o esa rendición de Dios en nuestras vidas? ¿Cuál será ese resultado? Entonces, por ejemplo, de mi parte, es rendir a Dios mis maneras ha dado como resultado dependencia de Dios. Soy más dependiente de Dios en todo mi proceso en este tiempo, más que nunca. O sea, yo, el Espíritu Santo, yo, Espíritu de Dios, te necesito más, como dice una canción, ¿no? Te necesito como siempre y más que nunca. Porque en estas nuevas etapas, cuando no hay nada, donde tú no puedes decir o aludir a ti, tu sabiduría, tu capacidad, tus talentos, ¿no? Sino que definitivamente ves es la mano de Dios, tu corazón se vuelve un corazón más dependiente. Y cuando nosotros abrazamos lo nuevo, nos lleva sí o sí a buscar más la dirección y la presencia del Espíritu Santo, ¿no? Para saber si eso nuevo, cómo lo voy a hacer, ¿no? ¿Cómo voy a abrazar eso nuevo de parte de Dios? Entonces yo te invito a que hace poco he hablado con una chica y me decía, tengo miedo de tomar cierto paso de fe, que no sé cómo va a salir. Y yo decía, salta. Con Jesús tú puedes saltar el abismo confiadamente de que va a haber alguien ahí sosteniéndote. Si Dios te está invitando a hacer eso nuevo, salta. No hay nadie más confiable que Cristo Jesús. Y no se puede experimentar a Dios en ese salto, por así decirlo, si no hay una dependencia total del Espíritu Santo. Entonces, algo hermoso que nos permite en los tiempos de transición o abrazar lo nuevo es que conocemos más a Cristo, más su corazón, somos más dependientes de Él y sí o sí nos lleva o como que nos empuja a esa cercanía y a esa relación profunda con el Espíritu Santo de Dios. Y la última etapa
quiero que busquemos 2 Corintios 5:17, que ya después del momento de tensión, del momento de decir no quiero, esa transición, después de rendir y ver que esto nuevo también es bueno, viene el momento de la recuperación total. Cuando ya te has adaptado al lugar, en el caso del jet lag, ya te has adaptado al lugar, a los horarios, a las maneras. Dijo mi padre, ya cuando me adapté me tengo que ir. Entonces, esa es la recuperación total. Entonces, en esta etapa hay confianza y plenitud de vivir y disfrutar lo nuevo de Dios para tu vida. Amén. Como La Paz decía, yo puedo hacer estos cambios con la certeza de que un Dios bueno, un Dios misericordioso, un Dios bondadoso, está orquestando todo un plan nuevo para mi vida, todo un plan nuevo para nosotros como iglesia. Amén. Entonces, recuperación total, confianza y plenitud de vivir lo nuevo de Dios. 2 Corintios 5:17 dice, esta es otra versión. Dice, ahora bien, si alguien está unido a Cristo, se ha convertido en una persona completamente nueva. Todo lo que pertenece al antiguo orden ha desaparecido. He aquí todo es nuevo. Amén. Dios está hablando de que Él tiene ese poder, esa capacidad de transformar corazones, vidas, ¿no? Y de eso viejo hacer algo nuevo. Pero es un principio que aplica también para nuestras vidas y en diferentes áreas. Dios puede y quiere hacer todo nuevo. Ver con los ojos de Dios, quiero escribirles, leerles algo que escribí. Ver con los ojos de Dios es descubrir que cuando Dios nos mira, nos muestra caminos absolutamente nuevos. Al Señor no le interesan nuestros viejos y deteriorados caminos por los que hemos circulado en la vida. Su propuesta siempre será de nuevas y más gloriosas rutas que nos lleven a concretar su voluntad en nuestras vidas. Siempre habrá nuevas y más gloriosas rutas por las que Dios quiera llevarnos para mostrarnos su gloria, para formar su carácter en nosotros, para que su reino avance. Entonces, nuestras viejas estructuras podrán soportar todo lo nuevo que el Señor tiene para nosotros. Es necesario soltar para abrazar lo nuevo de parte de Dios. Quiero invitarte que ahí donde estás te pongas de pie. Y en esta mañana hay un llamado, una invitación. O sea, hay varios llamados e invitaciones. Ya nos vamos. Hay varios llamados e invitaciones, ¿no? Uno es abrazar lo nuevo de Dios en nuestra vida. Quiero hacer como hace mi pastor. Quiero que le digas a la persona del lado. Debemos abrazar lo nuevo de Dios en nuestra vida. Dile, vamos a abrazar lo nuevo de Dios, lo nuevo que Dios tiene para nosotros. Amén. Dile a la persona del lado, vamos a ser más flexibles. Vamos a estar dispuestos. Vamos a decirle sí a todo lo de Dios. Sí a todo lo de Dios. Amén, hermano. Dile a la persona, vamos a ser más dependientes del Espíritu Santo. Amén. Ese es el llamado, dependencia del Espíritu Santo de Dios. Amén. Y quiero que leamos juntos Apocalipsis, para terminar vamos a leer Apocalipsis 21, versículos 5 del 5 al 7, ¿vale? Apocalipsis 21, versículos 5 y 7. Cuando estén ahí me dicen amén, ¿vale? Vale. Ay, pero casi todos tienen Reina Valera, ¿cierto? Sí. Ah. Entonces, vamos a hacer algo. Ustedes lo van a leer en Reina Valera a una sola voz y yo después lo no a traducción viviente, ¿listo? Entonces, a la cuenta de 3, Apocalipsis 21, de 5 al 7. 1, 2, 3. Y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo, escribe porque las palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo,
hecho está. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Amén, gloria a Dios. Esta es la nueva traducción viviente. Dice, y el que está sentado en el trono dijo, miren, hago nuevas todas las cosas. Entonces me dijo, escribe esto, me encanta, porque lo que te digo es verdadero y digno de confianza. También dijo, todo ha terminado, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Yo te invito a que cierres tus ojos ahí donde estás, con esta palabra en mente, de ese Dios, de ese Jesús que nos muestra los evangelios, que le encanta hacer nuevas cosas, que le encanta hacer cosas diferentes, que vino a traer una nueva manera, que vino a traer un nuevo camino para acercarnos al Padre. Quiero que medites en ese Jesús que es capaz de hacer todo nuevo, de transformarnos. Quiero que medites en ese Jesús que es capaz de abrir un camino, que es capaz de hacer brotar ríos en el desierto. Ese Dios es capaz de crear nuevos y mejores escenarios en nuestras vidas. Ese Dios que quiere que su reino avance y busca todas las maneras posibles para hacerlo. Quiero que pienses en ese Jesús creativo, en ese Dios profundo, en ese Dios intenso, que quiere revelarse a nuestra vida en los cambios. Y quiero que te preguntes, ¿qué cosas o áreas de tu vida, de nuestra vida personal, son viejas y Dios nos está llamando a dejar o soltar atrás? Quiero que medites también qué cosas, qué áreas nosotros como iglesia, como cuerpo de Cristo, Dios nos está llamando, qué cosas viejas debemos dejar atrás para abrazar lo nuevo de Dios. Quiero que le preguntes a Dios, Señor, ¿hay algo que ya tuvo su tiempo, que fue bueno, debo soltarlo? Y el Espíritu Santo te va a guiar y te va a mostrar. Pregúntale, ¿qué es eso nuevo que tienes para mí, Señor? Ayúdame a discernir los tiempos, Espíritu Santo. Ayúdanos a ser flexibles. Pídele al Señor, dame flexibilidad, dame la capacidad de ver lo nuevo que tú estás haciendo. Ayúdame a caminar en eso. Guárdame de la obstinación. Dios, en esta mañana yo quiero que nos perdones, Señor. Oro en el nombre de Jesús como iglesia pidiéndote perdón. Si hemos permanecido en las cosas del pasado, Señor, si hemos permanecido pensando en lo anterior, cómo lo anterior fue bueno, cómo tú obraste ahí, Señor, y no permitimos ver eso nuevo que tú tienes para nuestras vidas. Perdónanos cuando nos aferramos a nuestras maneras, cuando lo que yo conozco es todo lo que yo quiero. Perdónanos cuando hemos querido controlar áreas y cosas de nuestra vida, Señor. Perdón cuando hemos andado en dependencia de nuestra habilidad, de nuestra sabiduría, de nuestras capacidades y no hemos querido soltar, Señor, para abrazar lo nuevo que tú tienes para nosotros, Señor. Perdónanos, Dios, cuando no hemos confiado, cuando no hemos saltado al vacío, cuando tú nos has llamado a abrazar cosas nuevas, cuando nos has llamado y nos has invitado a nuevos retos, Señor. Ayúdanos, Espíritu Santo de Dios, Señor. Tú conoces a cada uno de mis hermanos, de mis amigos, Señor, qué cosas deben dejar atrás, Señor. Qué cosas, Señor, debemos, Señor, empezar a soltar y abrazar lo nuevo que tú tienes para nosotros. Y hoy también reconocemos, Espíritu Santo, que es solamente contigo, Dios, que es a través de tu dirección, Espíritu Santo. Haznos más dependientes de ti, Señor Jesús. Que haya una dependencia, una rendición total, Señor. Que aunque me cueste, Señor, ayúdanos a rendir esas cosas que debemos rendir delante de ti, Padre. En el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Señor, por hacerlo todo nuevo. En nombre de Jesús. Amén. Amén, hermanos.